Introducción al libro del Evangelio de Mateo. Respecto de su autor. Este Evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo porque fue escrito por el apóstol del mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad. Se puede observar en los capítulos 18, 23 al 24 y capítulo 25, 14, 15. El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de 6 argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se espera que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben representar una transcripción actual de algunos de los sermones de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, que se registra en los capítulos 5 al 7. Es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran mensaje. Respecto de la fecha de su escritura, como apóstol, Mateo escribió este libro en el periodo temprano de la Iglesia, probablemente alrededor del 50 después de Cristo. Esta fue una época en que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este evangelio. Sobre el propósito de la escritura de este evangelio se puede observar que Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David y utiliza muchas formas de lenguaje con las que los judíos debían haberse sentido cómodos. El amor y la preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar la historia del Evangelio. Los versículos claves son Mateo 5:17, que dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir». Mateo 5:43 y 44 dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Mateo capítulo 6, verso 9 al 13 dice: «Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos». Mateo 16:26 dice: «Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?». Mateo 22:37 al 40, que dice: «Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Mateo 27:31 dice: «Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle». Mateo 28, versos 5 y 6 dicen: «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y Mateo 28, 19 al 20, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagamos un breve resumen. En los 2 primeros capítulos, Mateo expone el linaje, nacimiento y los primeros años de la vida de Cristo. De ahí, el libro habla del ministerio de Jesús. La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de discursos, tales como el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7. El capítulo 10 incluye la misión y propósito de sus discípulos. El capítulo 13 es una colección de parábolas. El 18 trata de la iglesia. El capítulo 23 comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro. Los capítulos 21 al 27 hablan del arresto, tortura y ejecución de Jesús. El capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Sobre las conexiones proféticas de este libro se puede observar que, puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel, él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros 3 evangelios escritos. Mateo cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento. Él comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el progenitor de los judíos. Desde ahí Mateo cita extensamente a los profetas, usando frecuentemente la frase «como fue dicho por él» o «como fue dicho por los profetas». Ejemplos de esto podemos observar en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23, capítulo 2, versos 5 y 6, capítulo 2, verso 15, capítulo 4, 13 al 16, capítulo 8, 16, 17, capítulo 13, 35 y capítulo 21, verso 4 y 5. Estos versículos se refieren a profecías del Antiguo Testamento referentes a su nacimiento virginal. Isaías 7:14. La ciudad donde nacería, Miqueas 5:2, la ciudad de Belén. Su regreso de Egipto después de la muerte de Herodes, en Oseas capítulo 11, verso 1. Su ministerio a los gentiles en Isaías 9, verso 1 y 2, e Isaías 60, versículo 1 al 3. Sus sanidades milagrosas, tanto del cuerpo como del alma, escritas también en Isaías 53:4. Su hablar en parábolas, como está profetizado en el Salmo 78, verso 2, y su entrada triunfal en Jerusalén, escrita y profetizada en Zacarías 9:9. En cuanto a la aplicación práctica de las enseñanzas de este libro a nuestras vidas, podemos decir que el Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema permite la fácil localización de la discusión de varios temas. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, muchos de los cuales, especialmente los fariseos y saduceos, tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando. En Juan capítulo 5, verso 38 al 40. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos querían que Él hiciera. ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos? ¿No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables? ¿Aquellos que nos hacen sentir bien? ¿Su amor, misericordia y gracia?
mientras que rechazamos a aquellos que encontramos objetables, su enojo, justicia e ira santa? No nos atrevamos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Tal Dios no es más que un ídolo. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, naturaleza e identidad de Dios y Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia a Él. Bendiciones para todos, amados. Nos encontramos, Dios mediante, en el libro del Evangelio de San Marcos.